vamos ya mismo a hablar con Roberto Denis, es periodista de Armando Info, el sitio que ha revelado la trama detrás de Alex Saab. Bueno, en este momento se encuentra en Colombia, está exiliado. Roberto, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Hola, gracias a ustedes por el contacto. Bueno, y gracias también por el esfuerzo de la comunicación. Sabemos que ustedes han sufrido ya a nivel personal persecución y hostigamiento por llevar adelante esta tarea de investigación, Roberto, así que muchísimas gracias por este esfuerzo en la comunicación con nosotros. Bueno, vos quizás más que nadie podrías resumir muy bien quién es Alex Saab. Alex Saab es un empresario colombiano, barranquillero, que empieza a hacer negocios en Venezuela, a contratar con el Estado. En 2011 estaba vivo todavía el presidente Chávez, pero que nada más llegar Nicolás Maduro a la presidencia en abril de 2013, se convierte en una especie de contratista favorito primero de Nicolás Maduro. A él se le daban, a Alex Saab y a sus socios, a toda su trama financiera, se le daban contratos para la construcción de viviendas, de obras públicas, para el acceso a divisas preferenciales, después para la importación masiva de los alimentos del programa conocido como los CLAP, las exportaciones ilegales de oro venezolano, tanto de oro de las reservas del Banco Central como oro extraído de las minas del sur de Venezuela y hasta incluso la comercialización de petróleo. Con todo ese poder que fue acumulando Alex Saab, llega el punto en que Alex Saab se convierte en una especie de ministro en la sombra del propio Nicolás Maduro. Lo curioso aquí es que durante años esa relación se negaba. El propio Saab todavía en 2017 decía que él apenas conocía a Nicolás Maduro. Y llegó la detención de Alex Saab en junio del 2020 por esa acusación que tiene en un tribunal de Florida desde 2019 por lavado de dinero, entre otros delitos. Y ahí sí el chavismo montó todo este relato que vemos ahora, donde hablan de Alex Saab como una especie de diplomático de Maduro, como una especie de agente humanitario de Nicolás Maduro, que se encargaba casi que para la compra de alimentos y medicinas para el pueblo venezolano. Y es por eso la importancia que tiene este señor, digamos, en la estructura financiera del régimen chavista hoy en día. Uh-huh. Bueno, es importante lo que decís, corregime si estoy equivocada, pero él es detenido en Cabo Verde cuando iba supuestamente a comprar suministros médicos, ¿no? Cuando viajaba, creo que a Irán a comprar suministros médicos. Sí, ese es el relato oficial. Alex Saab es detenido el 12 de junio del 2020 en un viaje que iba a Caracas-Teherán, como bien dices. En algún momento tiene que hacer una parada en Cabo Verde para, digamos, reabastecer combustible, y allí es detenido por la policía de Cabo Verde ante la solicitud de una alerta roja de Interpol solicitada por los Estados Unidos, que, como digo, es donde Alex Saab tenía una acusación desde 2019. El relato oficial es que sí, que él estaba en esa especie de labor humanitaria de compra de alimentos y medicinas. Pero como digo, es muy curioso que ese sea el relato para defenderlo, porque Alex Saab durante años negó cada uno de estos negocios que antes mencionaba. Por ejemplo, nosotros desde 2017 publicamos que él era el gran beneficiario de los contratos de los alimentos de los CLAP, y él los negaba. Y tanto los negaba que en algún momento nos denuncia por difamación e injuria, tanto a mí por ser el autor de los reportajes como a los 3 editores fundadores del portal Armando.info. Roberto, cubrimos en Venezuela, digamos, constantemente aquí en este espacio y en esta pantalla, sabemos lo que puede significar hacer una investigación de estas características por el nivel de persecución que hay hacia la prensa libre, hacia la disidencia política también, pero ¿qué ha significado para vos? ¿Cuál ha sido el costo personal de encarar esta investigación? El costo personal ha sido muy alto. Como dije, en 2017 Alex Saab nos denuncia por difamación e injuria agravadas y continuadas. Eso supondría, si nos hubiésemos quedado en Venezuela, un delito hasta de 6 años de prisión. Como digo, porque él negaba lo que nosotros estábamos demostrando, que era su participación en este programa de suministro de alimentos, que aunque parecía una política pública, digamos, muy noble, al final se convirtió en un reparto de contratos amigos del poder, entre ellos Alex Saab. Ese acoso nunca cesó, ha permanecido y ha seguido incluso estando ya fuera nosotros de Venezuela. Estando fuera de Venezuela se nos dicta prohibición de salida del país, pese a que ya estábamos afuera. En algún momento la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en 2018 nos exhortó a que dejáramos de nombrar al señor Alex Saab en nuestros reportajes, y más recientemente, solo un día antes de que se completara la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos,
funcionarios de la Policía Judicial en Caracas fueron al domicilio de mis padres en Caracas, supuestamente para buscarme allí por un nuevo delito de instigación al odio. Digamos, era como una especie de teatro, digo yo, porque es público que desde 2018 tuvimos que salir justamente por la persecución de este señor y era obvio que no me iban a encontrar allí y además no tiene ningún sentido, digamos, acosar o instigar a la familia sencillamente por mi trabajo como periodista. Roberto, ¿hace cuánto tiempo entonces que no regresás a Venezuela? No regreso a Venezuela exactamente desde el 31 de enero de 2018 y si tenía alguna esperanza, digamos, de regresar pronto, ya evidentemente esa esperanza se ha, digamos, desvanecido porque, como digo, ahora este señor es defendido como una especie de nuevo héroe revolucionario, como un diplomático de Nicolás Maduro y ahora yo me pregunto, digamos, ¿quién era realmente el que estaba detrás del acoso y la persecución a nosotros? ¿Era Alex Saab realmente o era Alex Saab por órdenes o interposición o por órdenes o por mandato de Nicolás Maduro? Claro, bueno, es que están, parece, intrínsecamente relacionados los personajes, ¿no? A ver, ¿te llama la atención la cantidad de actores internacionales que intervinieron en el caso Saab, incluso para abogar porque no se lo extraditara a personas de mucho peso político? Sí, es increíble. Yo he puesto un símil estos días, digamos, ante el estallido ya del caso Alex Saab, donde digo que Alex Saab es una especie de caso Odebrecht en sí mismo. Claro. Es decir, esto nace en Caracas, pero conecta con Colombia, porque bueno, él es de Colombia, pero tenía allí relaciones, por ejemplo, con políticos importantes como la ex senadora colombiana Piedad Córdoba. Alex Saab, entre 2014 y 2019, por ejemplo, tuvo una especie de pasaporte diplomático de Antigua y Barbuda. ¿Por qué de Antigua y Barbuda? Porque él usaba esta jurisdicción, con varios bancos de esta jurisdicción, para mover mucho del dinero que recibía de los contratos de Venezuela. Más recientemente, Alex Saab era casi que el emisario personal de Nicolás Maduro para negocios en Rusia, Irán o Turquía. Y como bien dices, nada más y nada menos que el juez español Baltasar Garzón era quien estaba a cargo, digamos, de su defensa internacional para intentar evitar la extradición a los Estados Unidos, que finalmente ocurrió. Es decir, hay mucha preocupación. Es una persona con demasiadas conexiones, que acumuló demasiado poder, especialmente financiero, y creo que la preocupación va más allá de Caracas. Sí, la preocupación va más allá de Caracas y esto me lleva a algo que veníamos introduciendo recién y que es este documento que revela el sitio español OK Diario con dichos adjudicados a Hugo El Pollo Carvajal, que próximamente será extraditado a los Estados Unidos, donde habla del financiamiento por parte del chavismo de proyectos políticos en América Latina. Esto que reveló El Pollo Carvajal podría ser apenas una pequeña muestra de lo que podría aportar a la justicia norteamericana, Roberto. A ver, creo que si Alex Saab, digamos, es una persona estrictamente relacionada con Nicolás Maduro, El Pollo Carvajal es una persona estrictamente relacionada con Hugo Chávez. Y sin lugar a dudas, él fue durante años el jefe de la inteligencia militar de Venezuela. Sin lugar a dudas, debe manejar muchísima información de lo que fue esa época, digamos, de Chávez. Y en parte, digamos, lo que ya ha venido asomando es esto, el tema de financiamiento de proyectos políticos en otros países. Se ha hablado del financiamiento a Podemos, se ha hablado del financiamiento a líderes en América Latina. Y sin lugar a dudas, El Pollo Carvajal debe tener mucha información de eso. O sea, es público y notorio que durante años Hugo Chávez, digamos, con la bonanza petrolera que había en Venezuela, se dedicó a comprar lealtades políticas. Ustedes recordarán en Argentina el famoso caso de la valija de Antonini. Con aquellos $800,000, creo recordar. Eso involucraba a gente del más alto, digamos, poder y directiva en PDVSA, la estatal petrolera venezolana. Así que sí, sin lugar a dudas, eso es parte de la información que puede tener El Pollo Carvajal. Y creo que además, por ser un hombre de inteligencia, debe tener mucha otra información de otro tipo de esquemas de corrupción, financiamiento, sí, a partidos en varios lugares. Y bueno, habrá que esperar si finalmente es extraditado también en los Estados Unidos, a ver si vamos a tener acceso a esa información. ¿Podemos estar cerca de, al menos lo que planteaba en el comienzo del programa, cierta hora de la verdad en términos de lo que ha sucedido con Venezuela y la explicación también detrás de la catástrofe humanitaria y del vaciamiento de los recursos de Venezuela?
Más que hora de la verdad, sí te compro esa segunda idea. Creo que vamos a tener, digamos, aquí una fotografía muy completa de lo que ha sido ese vaciamiento, como dices, casi que de las arcas del erario público venezolano, que mientras el país se hundía en la peor de sus crisis económicas, sociales, políticas que hayamos visto los venezolanos en décadas, provocando esa migración, esa ola de migrantes venezolanos que es de sobra conocida. Creo que esta información de este tipo de personajes sí nos va a permitir, digamos, demostrar de qué tamaño es la cleptocracia en la que se convirtió Venezuela en los últimos años. Es increíble, ustedes ven los montos de los casos, algunos ya ventilados en la justicia de otros países, pero por ejemplo, montos que manejó este señor Alex Zapp en contratos de cientos de millones de dólares, como digo, mientras el país estaba, digamos, con un desabastecimiento escandaloso, no había medicina, no había alimentos, la industria petrolera cayéndose, digamos, a sus peores niveles de producción. Y creo que eso sí, la hora de la verdad, yo digo que si Venezuela fuera un país medianamente democrático, probablemente también estaríamos llegando a la hora de la verdad. Pero lo cierto es que Venezuela, el sistema judicial está completamente cooptado por el chavismo. Ningún fiscal se va a atrever a investigar nada de estas denuncias. Es decir, los venezolanos, los periodistas venezolanos, la opinión pública se entera de esto es porque se ventilan en instancias judiciales de otros países. No porque nadie se atreva a investigarlo en Venezuela cuando hay de sobra información periodística, de sobra, digamos, denuncias que son públicas y nadie lo hace, ¿no? Entonces, digamos, con ese sistema judicial venezolano, es obvio que no va a ocurrirle nada, digamos, a Nicolás Maduro, pero en cualquier otro lugar medianamente democrático, con un sistema de poderes y una justicia independiente, ya se hubiese abierto una investigación, por ejemplo, contra el propio Nicolás Maduro. Roberto Denis, periodista que reveló la trama de corrupción detrás de este personaje, Alex Zapp. Roberto, muchísimas gracias, un gusto saludarte.